Hola, buenas noches, que Dios les bendiga, que estén teniendo un bendecidísimo día miércoles, el día del amor, del cariño, de la amistad, y no por casualidad, el tema de hoy es un regalo adicional del amor del Padre a cada uno de nosotros, aparte de esa salvación tan maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. Y es un regalo que a veces no lo consideramos en toda su amplitud, en toda su dimensión, que es el regalo del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos salvos, el Señor no solo nos da el regalo de la salvación en Cristo Jesús y la vida eterna, sino que también nos da al Espíritu Santo para que haga morada en nosotros. Y el Espíritu Santo cumple muchísimas funciones en nuestras vidas. Lo vamos a ver con más detenimiento el día de mañana, pero hoy vamos a enfatizar en una operación del Espíritu Santo que es extremadamente importante para todos aquellos que somos salvos, y es la seguridad eterna. Y la seguridad eterna implica la seguridad de nuestra salvación. No depende de nosotros, sino que es un don de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, que la salvación es por gracia por medio de la fe, y esto es un don de Dios para que nadie se gloríe. Y junto con la salvación viene también la seguridad eterna. ¿Por qué razón? Porque junto con la salvación el Señor nos da el Espíritu Santo, y la palabra nos enseña que el Espíritu Santo es, en Efesios 1, 13 al 14 dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Notemos algo que dice la palabra: fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y para qué fuimos sellados? Porque Él es las arras, la garantía de nuestra herencia, la herencia que vamos a recibir completa en nuestra redención total cuando lleguemos a la presencia del Padre al partir de acá de la tierra. Y esos efectos los comenzamos a vivir ya en esta vida terrenal. También en Efesios capítulo 4, versículo 30, la palabra de Dios dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Nuestra redención ya ha comenzado con nuestra salvación, pero se va a perfeccionar como lo dije hace un momento, cuando usted y yo partamos de esta vida para encontrarnos con el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros, el Espíritu Santo, la va a perfeccionar, nuestra redención, en el día de Jesucristo. Las arras, como ya mencioné, son la garantía. Así que si verdaderamente la garantía de esa redención, de tal manera que si verdaderamente somos salvos, tenemos el Espíritu Santo en nosotros y nos mantenemos firmes en nuestra fe, entonces tenemos esa seguridad eterna. La palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 23 dice que si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído, que se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo fue hecho ministro. Ahí nos está hablando de que necesitamos mantenernos, permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio, y la esperanza del evangelio es la vida eterna, y en Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 3, también la palabra de Dios nos dice que nos vistamos, nos instruye que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto,
tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El diablo siempre va a tratar de meternos dardos de fuego para indicarnos o para querernos hacer creer que no somos salvos o que hemos perdido la salvación o que estamos a punto de perderla. Cualquier cosa de ese tipo, el diablo siempre va a tratar de traernos inseguridad. La obra del Espíritu Santo en nosotros es darnos seguridad, la obra del diablo es darnos inseguridad. La salvación, como ya lo mencionamos, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios no por obras, sino es por el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Es un regalo de amor. ¿Y por qué es un regalo de amor? Porque Dios decidió amarnos, punto. No había nada en nosotros que nos hiciera dignos de ese amor, que nos hiciera merecedores de ese amor. Es más, éramos enemigos de Él. Éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira, éramos hijos del diablo, éramos pecadores, enemigos de Dios, etc. Y Él, por su gracia, por su misericordia, por su amor para con cada uno de nosotros, un amor que Él determinó desde antes de la fundación del mundo, por ese amor nos salvó. Y es un regalo que nos da, y como un regalo que Él nos da, no nos lo puede quitar, es irrevocable. La palabra de Dios nos dice en Romanos 11:29 que los dones y el llamado de Dios son irrevocables, y lo mismo dice la palabra en Romanos capítulo 8 versículo 31 al 37, de que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y que en todas las cosas somos más que vencedores. De parte del Señor, usted y yo tenemos la seguridad de que no podemos perder nuestra salvación. Dios nunca nos la va a quitar. Una vez nos la dio como un regalo. Nunca nos la va a quitar. Dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 5:9 que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5 nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, de parte de Dios, usted y yo estamos total, completa y absolutamente seguros de nuestra salvación. Es una seguridad eterna. Ahora bien, de parte de Dios, Dios nunca nos va a quitar la salvación. De parte de Dios nunca la vamos a perder. Pero usted y yo sí la podemos hacer perdida. Si no la cuidamos, si no la valoramos, si no la apreciamos, si la tenemos como algo superfluo, algo adicional por ahí de nuestras vidas, entonces sí estamos en riesgo de que nosotros hagamos perdida esa salvación. Es como cuando nos dan un regalo. Cuando, por ejemplo, para el cumpleaños o ahora para el Día del Cariño o para la Navidad o en algún momento nos dan un regalo, de parte de la persona que nos da el regalo no nos lo puede quitar, pero nosotros sí lo podemos encajonar en algún lado porque no lo apreciamos, no lo valoramos o lo podemos hacer perdido por descuidado, etcétera. Entonces, sí debemos tener, por eso la palabra de Dios dice que nos mantengamos firmes en la esperanza a la cual Él nos ha llamado, que nos mantengamos firmes en esta salvación. De parte de Dios no la podemos perder, pero usted y yo sí podemos hacer cosas para perderlas. Obviamente, esa seguridad que hemos mencionado de parte de Dios para con nosotros es para aquellos que verdaderamente son salvos, y los que verdaderamente son salvos muy difícilmente van a echar a perder esa salvación, van a valorar esa salvación, la van a apreciar, la van a amar, la van a cuidar, la van a desarrollar. Porque es un tesoro hermoso, maravilloso, precioso, es lo más majestuoso que puede pasar en nuestras vidas, es lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestras vidas. No alguien que verdaderamente es salvo, que verdaderamente entiende y conoce lo que implica la salvación, de ninguna manera va a hacer algo para perderla. Entonces, esa seguridad que mencionamos anteriormente, esa seguridad eterna, la vamos a vivir
plenamente porque somos verdaderamente salvos y amamos y apreciamos esa salvación que Dios nos ha dado. ¿Y quiénes son los verdaderamente salvos? Los verdaderamente salvos son, en primer lugar, los que han reconocido el señorío de Cristo en sus vidas, y no solo lo han reconocido de labios, sino lo han reconocido de corazón, y están viviendo en una vida que cada día va tendiendo a una mayor obediencia a Cristo, porque eso es lo que significa el señorío. El señorío significa que Él es el Señor, nosotros somos sus seguidores, nosotros somos sus siervos, nosotros somos sus súbditos, y nosotros obedecemos sus leyes, obedecemos su palabra. El señorío de Cristo implica no solo reconocerlo de labios, como dice Romanos capítulo 12, versículo del 8 al 10, sino creerlo también en nuestro corazón. Y creerlo en nuestro corazón significa obedecerlo, porque la fe implica la obediencia, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Entonces, si creemos verdaderamente en el Señor Jesucristo, nos arrepentimos genuinamente de la vieja manera de vivir, y entonces estamos viviendo en una dirección contraria a la que vivíamos antes de conocer a Cristo. Es decir, estamos dejando atrás la vieja manera de vivir y estamos llenándonos de la nueva manera de vivir. Estamos sumergiéndonos en esa nueva manera de vivir. Mateo capítulo 4, versículo 17, le llama a eso arrepentimiento. El dejar la vieja manera de vivir y meternos en la nueva manera de vivir implica el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una condición necesaria para vivir en el reino de los cielos. La palabra de Dios dice, arrepiéntanse. Jesús dice en Mateo capítulo 4, versículo 17, que nos arrepintamos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por el otro lado, ese arrepentimiento también implicó que recibimos convicción de pecado por el Espíritu Santo. La palabra Jesús en Juan capítulo 16, versículo del 7 al 11, nos recuerda que era conveniente que Él se fuera a la diestra del Padre después de su resurrección, porque si no se iba Él, no vendría a nosotros el Espíritu Santo, mas si Él se iba, Él nos lo enviaría. Y cuando el Espíritu Santo viene, nos convence al mundo y obviamente también a nosotros los creyentes de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo es un espíritu, podemos hablar del Espíritu Santo como espíritu de arrepentimiento. También Él produce el arrepentimiento en nosotros, que nos lleva a dejar la vieja manera de vivir y a sumergirnos en la nueva manera de vivir, a dejar de vivir en la carne para vivir en el espíritu. Por el otro lado, también el verdaderamente salvo, por lo mismo del arrepentimiento, por lo mismo del señorío de Cristo, por lo mismo de la convicción de pecado, nace de nuevo, recibe una nueva naturaleza. Antes, cuando vivíamos en el mundo sin Cristo, teníamos una naturaleza pecadora, pero ahora que estamos en Cristo, tenemos una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, nos dice que hemos sido engendrados por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, y eso implica que hemos recibido la naturaleza divina, como dice segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas
por el divino poder de Dios, por el Espíritu Santo, mediante el conocimiento del Señor Jesucristo, de tal manera que por sus promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, y como participantes de la naturaleza divina, que vivamos la vida divina, que es la vida eterna. Entonces llevamos cuatro condiciones de los que verdaderamente son salvos. Recibimos convicción de pecado por el Espíritu Santo, nos arrepentimos genuinamente de la vieja manera de vivir y estamos viviendo en una dirección contraria a la que vivíamos antes de conocer a Cristo. Reconocimos en nuestro corazón que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Nacimos de nuevo y recibimos una nueva naturaleza, y ahora como un regalo adicional somos hechos morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Somos hechos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 Dios nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios y ya no somos nuestros, le pertenecemos a Dios a través del Espíritu Santo. Y Romanos 8:14 nos completa el hecho de ser templos del Espíritu Santo, porque dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros no como un adorno, no como un suplemento, no solamente para impartirnos dones o para impartirnos unción, sino Él viene a morar en cada uno de nosotros para poseernos. En el buen sentido del término, llenarnos de Él, que nos dejemos dirigir por Él, porque Él nos va a dirigir a toda verdad, que nos dejemos dirigir por Él, porque Él nos va a fortalecer para todas las cosas, principalmente para la obediencia al Señor. Además, Él nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a revelar todas las cosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han estado en corazón de hombre, pero que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros que le amamos. Como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11. Por el otro lado, el Espíritu Santo también nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos del 15 al 16, Dios nos dice que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Coherederos de qué? De todo lo que es de Dios. De todas las bendiciones espirituales. De hecho, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que por estar en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que ahora no solo somos morada del Espíritu Santo, somos propiedad de Dios. Tenemos testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y nuestra vida va en crecimiento, en aumento, en cuanto al conocimiento de Dios y en cuanto a la forma de vida que le agrada a Dios. Además de que su carácter está transformando nuestro carácter, su carácter se está estableciendo en nosotros. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, y que el que comenzó la buena obra en nosotros, el Espíritu Santo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y una de las obras del Espíritu Santo es perfeccionarnos en cuanto a la obediencia, pero también en cuanto al carácter de Cristo.
La palabra dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo. Y el Espíritu Santo es el instrumento o la persona que Dios usa para que todas las cosas obren para bien de los que amamos a Dios, para que esas cosas nos ayuden a que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, como Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Aquí hemos visto entonces cuáles son las características de una persona verdaderamente salva. Recibimos convicción de pecado, nos arrepentimos genuinamente de la vieja manera de vivir y nos estamos sumergiendo cada día más en la nueva manera de vivir. Aparte de ello, hemos reconocido el señorío de Cristo y estamos viviendo en una vida de obediencia creciente a Él. Nacimos de nuevo, recibimos una nueva naturaleza que implica una nueva orientación hacia las cosas de Dios, ya no hacia las cosas del mundo. Somos morada del Espíritu Santo y somos guiados por Él. Además tenemos el testimonio seguro en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos esa absoluta certeza, el Espíritu Santo nos da esa absoluta certeza y convicción aun cuando el diablo quiera quitárnosla. Y por el otro lado, nuestra vida va en crecimiento, va en aumento en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios, en cuanto a la obediencia, a la guianza del Espíritu Santo, en cuanto al conocimiento de Dios y en cuanto a una forma de vida que le agrada a Él y en cuanto a que nuestro carácter está siendo transformado al carácter de Cristo. Esto puede implicar algo importante que debemos notar, que no todos los que asisten a una iglesia o se dicen cristianos son realmente salvos. Porque la salvación implica frutos de arrepentimiento, como dice Mateo capítulo 3 versículo 8 y en Lucas capítulo 3 versículo 8, que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento para la evidencia de alguien que es verdaderamente cristiano es el arrepentimiento de la vieja manera de vivir y por lo tanto vive una nueva manera de vivir en obediencia al Señor y en la transformación de su carácter al carácter de Cristo. En el reino de Dios, y una de sus expresiones es la iglesia, la palabra nos enseña que crecen juntos el trigo, que son los hijos de Dios, y la cizaña, que son los hijos del maligno. Y esto nos lo enseña Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, en la llamada parábola del trigo y la cizaña. De tal manera que no es por nuestra afiliación a una iglesia que somos salvos. Es por la fe en el Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, que trae arrepentimiento a nuestros corazones, que trae una nueva forma de vivir, una nueva naturaleza, una nueva orientación en nuestras vidas. Y todo ello solo es posible no por nuestras propias capacidades o habilidades, sino por el Espíritu Santo que Dios hace, por la impartición del Espíritu Santo que Dios hace a favor de nosotros en el momento de la salvación. Recordemos que Hechos capítulo 1 versículo 8 nos dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y nuevamente lo que dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros, que es el Espíritu Santo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y notemos algo que es importante. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, aunque tiene fuerza y tiene poder. El Espíritu Santo es una persona de la deidad, es el poder de Dios, la persona del poder de Dios o viviendo en cada uno de nosotros. La palabra nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 17, Pablo orando por los de Éfeso,
que está orando para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Padre, para que alumbre los ojos de su entendimiento y puedan entender cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, cuál es la herencia que tenemos con todos los santos y cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros, que es el mismo poder que obró en la resurrección de Jesucristo. Notemos que el Espíritu Santo no es solamente una persona con poder, es la persona de la deidad que tiene la supereminente grandeza del poder de Dios para operar en nosotros, en nuestra transformación, en nuestra ayuda para cualquier cosa que necesitemos para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. El Espíritu Santo, de esa cuenta, es una manifestación tangible, concreta, real, maravillosa y espectacular del año agradable del Señor. Recordemos que el año agradable del Señor es el tiempo, es la forma de vida del creyente desde el momento de su salvación y que va a seguir en la eternidad. Nosotros tenemos un regalo hermoso en cuanto al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros es un regalo maravilloso que solo lo hemos experimentado los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento los creyentes, el Espíritu Santo no venía sobre ellos. No venía a ser morada en ellos, venía eventualmente sobre ellos para alguna situación muy concreta, pero no vivía con ellos, no era una presencia permanente en su ser, mientras que en nosotros el Espíritu Santo es una presencia permanente de Dios en nuestro ser. Y si es la presencia de Dios en nosotros, en su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias para siempre, en su presencia, en su gozo está nuestra fortaleza, somos enseñados, somos dirigidos, somos transformados, somos guiados, ayudados, empoderados por el Espíritu Santo. Entonces, para los que hemos sido limpiados en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero, entonces el Espíritu Santo nos es dado de forma permanente para que esté con nosotros para siempre. En Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, Jesús nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y en Juan capítulo 14, versículo 16, dice algo que es espectacular. Dice, y yo rogaré al Padre, y os daré otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre. ¿Y qué implica ese para siempre? No implica solo nuestra vida terrenal. El Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre en la vida terrenal y en la eternidad. Él es nuestro compañero inseparable. Él es la expresión de Dios que no nos deja ni nos desampara. Él va a estar con nosotros siempre, por siempre, para siempre, en todas las circunstancias, en todas las situaciones de nuestra vida terrenal, pero también en todas las situaciones de nuestra vida eterna. Por ello, cada uno de nosotros desde ya necesitaríamos apreciar, valorar ese regalo que Dios nos dio junto con Cristo en la salvación. Nos dio también su Espíritu Santo. El Señor, yo lo digo de esta manera, el Señor es especialista en hacer combos. Y uno de los combos que hizo en la salvación para con nosotros es, no solo nos dio a Cristo para el perdón de nuestros pecados y para que tuviéramos vida eterna, sino que nos dio al Espíritu Santo para que viviera en nosotros y nos ayudara en todas las cosas para vivir
esa vida que es agradable a Él y llevarnos de la mano hasta la eternidad. Entonces la clave de la seguridad de nuestra salvación, esa seguridad eterna en nuestra salvación, está en el Espíritu Santo en nosotros, que obra en nosotros de dos maneras diferentes, en dos etapas de nuestro caminar cristiano. La primera es en la salvación y la segunda es en la vida cristiana. Después del Padre, después del Hijo, el Espíritu Santo es el regalo más extraordinario de Dios para nosotros. De hecho, el Espíritu Santo no es una promesa, el Espíritu Santo es la promesa de Dios, la promesa que implica todas las demás promesas, la promesa que trae en sí el cumplimiento de todas las demás promesas del Padre. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 38 al 39. Dice la palabra, permítanme, lo vamos a leer aquí directamente en la Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 38 al 39. Dice la palabra: Pedro les dijo a los que estaban reunidos en Pentecostés, después de que vino el Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús, y Pedro predica, en la prédica que da Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Pero sigue diciendo: porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Notemos, dice, para vosotros es la promesa. ¿Qué promesa? La promesa del Espíritu Santo. Él es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Y qué mejor promesa que Dios venga a morar en nosotros en la persona del Espíritu Santo. También la palabra en Ezequiel, capítulo 36, versículos del 24 al 27, nos da un adelanto de lo que sería la obra del Espíritu Santo, o de lo que es la obra del Espíritu Santo para aquellos que estamos en el nuevo pacto de Dios. Dice la palabra: yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón sensible, un corazón espiritual. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Es decir, el Espíritu Santo es el regalo de Dios para que nosotros podamos vivir esa vida plena, abundante, en victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros, que Dios pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y también en Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, nos habla de esa promesa hermosa del Espíritu Santo, que para los creyentes ya no es una promesa, sino es una realidad que vivimos día a día. Dice la palabra: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Esta es la promesa para nosotros en este tiempo, en los tiempos finales de Dios. Y en Hechos capítulo 2, versículos del 17 al 18, el Señor repite la misma promesa. Dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones,
y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y no solo profetizaremos, sino por todo lo que nos enseña la palabra de Dios, nuestras vidas van a ser transformadas plena y absolutamente por Él. Hace un momento hablé de que el Espíritu Santo en nosotros obra en dos diferentes etapas de nuestro cristianismo. En realidad, obra en tres etapas de nuestra vida. Para comenzar, obra en nuestra vida terrenal y va a obrar en nuestra vida eterna, pero por el otro, en la eternidad. Pero por el otro lado, en nuestra vida terrenal obra de dos formas. Obra en nuestra conversión y también obra en nuestra vida como creyentes. El día de mañana vamos a compartir acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación y de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes. De tal manera que les invito desde ya para que el día de mañana podamos conectarnos a la misma hora, a las 7 de la noche, para continuar con este estudio del regalo hermoso y maravilloso de el Espíritu Santo que para cada uno de nosotros que nos da el Padre. Con esto hemos terminado la enseñanza del día de hoy. Que sigan teniendo un día lleno de bendiciones. Recordemos que este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Y si no ha sido un día tan especial todavía, puede ser un día especial porque el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Sigue siendo nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro consolador, nuestro libertador. Él sigue siendo todo lo que Él es en nuestras vidas, aún en medio de nuestras circunstancias más difíciles. Y Él hizo este día para que usted y yo nos gocemos en Él, sin importar nuestras circunstancias. Así que sigan teniendo un día de bendición, que tengan una noche de descanso, que el día de mañana todas las cosas que hagan sean para la gloria de Dios, dirigidas por el Espíritu Santo y obviamente para bendición de ustedes y de quienes estén a su alrededor. Y muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Que el Señor les bendiga y les mando un gran abrazo. Bendiciones.